Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos están viendo por medio de esta página. En esta tarde quiero saludar y agradecer a aquellos que nos ven siempre que ponemos este mensaje en sus manos. Gracias, hermanos. Espero que sirva de bendición lo que este humilde servidor les expone a ustedes. Saludo a todos los hermanos de los ministerios apostólicos y proféticos Fuente de Bendición, a los pastores que pertenecen a ellos, a este ministerio. Yo los saludo en el nombre de Jesucristo. Y espero en el Señor que algo de estas palabras que Dios va a exponer en esta tarde le ayude, le enseñe muchas cosas. En esta tarde vamos a hablar o vamos a enseñar qué es sabiduría. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría con respecto a eso. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica a su familia, mas la necia, dice, con sus manos la destruye. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, en la Biblia hay una cantidad de veces que se menciona la palabra sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es importante para nosotros, para los pastores, para los líderes, para los miembros en general. Es importante tener sabiduría. Ahora, el asunto es ¿qué es sabiduría? ¿Cómo puedo decir yo, ese hombre es sabio, esa mujer es sabia? ¿Cómo puedo decir yo soy sabio? Tendríamos que conocer qué significa la sabiduría o qué quiere decir sabiduría. Si usted la busca en el diccionario, la palabra sabiduría solo dice que quiere decir saber. Pero si nosotros la unimos a diferentes virtudes que Dios nos da a nosotros, encontramos que la sabiduría es algo muy grande, pero muy grande y muy útil para nuestros trabajos, para nuestra vida. Usted sabiamente puede tener éxito en la vida con sabiduría. Y si hablamos de las Escrituras, usted puede encontrar en las Escrituras cosas grandes que nunca usted había visto, pero como tiene sabiduría, entonces ella le ayuda a entender, porque el entendimiento, amados hermanos, es parte de la sabiduría. Así que en esta tarde voy a hablar de qué es sabiduría, cómo conocer, ¿verdad?, la sabiduría, o cómo saber si una persona es sabia. Por eso en esta tarde quiero hablar de este tema, y aunque no lo voy a terminar porque es un tema muy extenso, voy a tratar de llegar a lo más posible que pueda. Sin embargo, si no lo terminamos, pues lo continuaremos mañana. Dice que en la antigüedad, estamos hablando del Antiguo Testamento y en la vida del Nuevo Testamento, dice que en la antigüedad una persona sabia era alguien que tenía, escuche esto, o sea, la sabiduría es muy importante, pero hay que ver qué en realidad es sabiduría. Dice que una persona en la antigüedad era aquella persona que tenía un conjunto de virtudes. Escuche esto, un conjunto de virtudes. No solamente es sabiduría, sino que la sabiduría la forman diferentes
partes, diferentes virtudes que nosotros los seres humanos, Dios nos ha dado. Dice que la persona sabia era aquella que tenía un conjunto de virtudes. Entre estas virtudes estaba, en primer lugar, la astucia. Yo siempre me gusta hacer énfasis en esta palabra, porque la Biblia dice que la serpiente era astuto y todo el mundo decimos, Satanás es astuto. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que seamos mansos como palomos y astutos como serpiente. Entonces, ¿qué significa la palabra astucia o astuto? Todo esto es importante que nosotros lo sepamos. La palabra astucia dice que es el arte de saber engañar. Eso significa astucia. Y para nosotros dice que es el arte de evitar el engaño. O sea, por eso el Señor nos dijo que fuéramos astutos como la serpiente. Porque si somos astutos, vamos a evitar el engaño. Aunque Satanás nos quiera engañar con nuestra astucia, vamos a evitar el engaño. Por eso, hermano, es importante que nosotros a veces definamos las palabras, hermanos, que encontramos, porque hay veces que nos podemos confundir. Así que la primera virtud que tenemos que tener para ser sabios, es, dice, la astucia, experiencia, como obreros, como pastores, como líderes, como miembros, debemos de tener experiencia. Tratar de guardar esos momentos difíciles, hermanos, que tuvimos en nuestra vida para que ella nos sirva a nosotros de experiencia. Otra virtud que nosotros debemos de tener para considerarnos sabios es conocimiento. Perdón. Conocimiento. Conocimiento simplemente es entender, conocer, pero el conocimiento implica conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, conocer, hermanos, sus misterios. Acuérdese usted lo que dijo Deuteronomio, las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero para encontrar esas cosas reveladas, nosotros tenemos que tener conocimiento para conocer los secretos de Dios. Así que tenemos que tener conocimiento. También otra virtud que nosotros debemos de tener es discernimiento. ¿Cómo discernir? A veces tenemos nosotros problemas en la iglesia. A veces tenemos problemas en nuestro trabajo, con nuestros amigos, y no sabemos discernir qué es lo que está sucediendo. Pero cuando tenemos nosotros el don, o sea, la virtud de discernir, entonces podemos entender muchas cosas, porque sabemos discernirla. Otras personas dicen, yo no entiendo la Biblia, porque no la sé discernir. Entonces, todas estas virtudes nosotros tenemos que tenerlas para poder llegar a ese grado de sabiduría. Otra, discernimiento. Esa es otra de las virtudes que nosotros debemos de tener. En aquellos tiempos, o sea, en el tiempo pasado, la sabiduría no se entendía por medios teóricos. Porque la teoría puede ser cierto o no puede ser cierto. Puede ser verdad o puede ser mentira la teoría. Por eso los sabios del Antiguo Testamento no entendían la sabiduría cuando se la explicaban de una forma teórica, porque la teoría en realidad no puede ser cierto o puede ser mentira. No se entendía por medios teóricos o explicaciones, sino, dice, la sabiduría, escucha esto, la sabiduría se entendía, dice, por los hechos o resultados que producía la sabiduría.
sea, entendían que usted era un hombre sabio o una mujer sabia cuando usted se comportaba de una manera sabia, cuando usted sabía resolver sus problemas, cuando usted podía entender a su amigo, a su cónyuge, a sus hijos. Esa es sabiduría para poder criar nuestros hijos, para vivir en nuestra casa. Necesitamos sabiduría. Entonces no se entendía por medios teóricos ni explicaciones, sino por los hechos y resultados que producen la sabiduría. No era algo que se podía entender por medio de discursos. Ahora nosotros cuando vemos, incluso nosotros los cristianos, cuando vemos predicar a un hombre que se expresa de una manera hermosa, con palabras difíciles, decimos nosotros, qué sabio es esa persona. Pero en aquel entonces no se consideraba sabio aquella persona que sabía hablar. Dice que no se entendía por medio de discursos, sino que se manifestaba la sabiduría por medio del comportamiento delante de Dios. ¿Cómo anda usted? Y esto es una parte muy importante que nosotros debemos de entender. Miramos a una persona caminar en el camino del Señor y lo hace de una manera bien. Nosotros podemos decir, ese hombre o esa mujer es sabia. Dice que la sabiduría se entendía por medio del comportamiento de esta persona delante de Dios. Todas estas virtudes tenía o tiene hasta el día de hoy que tener una persona que sea sabio. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escucha esa expresión. Hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, no entre los que fuimos a la universidad, no entre aquellos que tuvieron más estudios, no entre aquellos que sacaron una materia más. No. Dice la Biblia que los sabios de aquel entonces eran aquellas personas maduras. Esas personas eran consideradas sabias en la antigüedad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pero esta madurez no es de este siglo, ni de los gobernadores de este siglo. O sea, la sabiduría que nosotros tenemos no se la debemos a ningún hombre. La sabiduría que nosotros tenemos se la debemos. Dice Pablo, no es una sabiduría que sea de un hombre, o sea, de este siglo. No es ese tipo de sabiduría que el apóstol Pablo está hablando, sino dice que hablamos sabiduría de Dios en misterios. Hablamos sabiduría de Dios en misterios. Eso era un hombre sabio. En la Biblia hay cantidades de misterios. Cantidades de misterios que Dios, escuche esto, y vuelvo a repetir el Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros. Pero estas cosas, escuche bien, estas cosas reveladas, Dios un día fueron misterios para Él, o fueron misterios de Él, y sacó de sus misterios, de esos misterios que Él tiene guardados en su aposento, en su bodega, lo que sea, sacó y nos lo reveló a nosotros. Misterio tremendo. Por eso dice el apóstol Pablo que no es sabiduría de este mundo, sino que es, dice, sabiduría, dice, de Dios. Sabiduría de Dios en misterio. Y hay tantos misterios en la Biblia que nosotros vemos, hermanos, la aceptación de Dios de los gentiles en el reino de Dios. Ese era un misterio, porque nadie jamás de aquel entonces pudieron creer que
que los gentiles íbamos a ser parte de la iglesia. Ese será uno de los misterios. Y hay muchos misterios más. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros hablamos sabiduría en misterios y no sabiduría de este mundo, sino sabiduría en misterios. Usted puede saber lo que significa un misterio, algo que estaba escondido, pero cuando usted lo encontró, cuando a usted se lo reveló Dios, usted halló algo que es inédito. A eso Pablo le llamaba misterio. La sabiduría dice que estaba oculta desde antes de los siglos. Dios la predestinó para nosotros. Esta sabiduría de la que estoy hablando ahorita, escuche, esta sabiduría de la que estoy hablando ahorita, dice que Dios la predestinó antes de los siglos para nosotros. Dios la había guardado para nosotros. Esta sabiduría que hoy nosotros tenemos no se adquiere en un centro de estudio, se adquiere bajo el proceso de ayuno y oración, bajo el proceso de un estudio profundo, bajo el proceso de una intimidad con Dios. Así se adquiere esta sabiduría. Dice que esta sabiduría estaba oculta, pero que Él la había predestinado. La palabra predestinar significa que antes de que llegara a nosotros, Él ya había dicho: esta sabiduría se la doy a los gentiles. Estaba preparada para nosotros esta sabiduría. Dice que Dios la predestinó para nosotros. Esta sabiduría está ligada al conocimiento, al entendimiento. Por eso es que cuando decimos nosotros que una persona es sabia, es porque tiene conocimiento, tiene entendimiento, tiene astucia, tiene experiencia, tiene todas estas virtudes, la sabiduría. Entonces es importante que usted entienda esto. La sabiduría que el apóstol Pablo para nosotros ya no es un misterio, porque conocemos perfectamente bien cómo los gentiles llegamos al reino, a la iglesia, ya sabemos. Pero para Pablo sí era un misterio, porque él era un israelita. Él era un israelita. Y para ellos era difícil. Si usted quiere ver un pleito que tuvieron los judíos o los israelitas con Pedro y con Pablo, lo puede buscar en el concilio del capítulo 15 de Hechos, donde fueron aceptados los gentiles como parte de la iglesia, que eso fue bien difícil, porque para ellos era imposible que los gentiles tuvieran parte en el reino de Dios. Y eso Jesucristo lo dijo en el capítulo 1 de San Juan, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, que era Israel, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y como nosotros hemos creído en el nombre de Jesucristo, Él nos dio esa sabiduría, nos dio a conocer los misterios que Él quería darnos a saber. Repito esto, para nosotros esta sabiduría está ligada, escuche esto, al conocimiento, al entendimiento. Conocimiento, entendimiento. Salomón usó este tipo de sabiduría para resolver aquel problema, hermanos amados, que se le presentó. Llegaron dos mujeres con un niño vivo y uno muerto. Y una decía: el vivo es el mío y el muerto es de ella. Y la otra decía lo mismo: el muerto es el de ella y el vivo es el mío.
se presentaron ante el rey, y como en aquel tiempo la ciencia no estaba adelantada, así que Salomón dijo, para resolver este problema, yo lo voy a resolver ya. Dijo, tráiganme una espada. Tráiganme una espada. Y le trajeron la espada. Se la entrega al verdugo y le dice, corta al niño en 2 pedazos y le das un pedazo a una y el otro a la otra para que dejen de pelear. Salomón tenía el conocimiento del amor de una madre. Él sabía que su madre no iba a dejar que mataran a su hijo. Él lo sabía. Así que él probó el corazón de su madre. Cuando dijo, mátenlo, péguenle, pártanlo en 2 y denle un pedazo a cada una, él sabía que el amor de una madre es incondicional. Es el amor más tierno que hay aquí en la tierra. Algunas personas dicen que el amor de Dios, de una madre, es la sombra del amor de Dios entre los hombres. Y Salomón sabía eso porque él tuvo una madre. Ese conocimiento le ayudó a resolver este problema. Y cuando él dice, córtenlo en 2, su verdadera madre dijo, no, Señor, no lo mates. Dáselo a ella, pero no lo mates. Y dijo Salomón, esta es la verdadera madre. ¿Se fija usted cómo resolvió un problema, hermanos, que para aquel entonces era difícil de saber, porque las 2 vivían en la misma casa, dormían en el mismo cuarto, parieron al mismo tiempo en los hijos, no habían testigos, solo eran ellas. Entonces, para Salomón era difícil resolver un problema de otra forma. Así que decidió hacer eso. Mátenlo, córtenlo en 2 pedazos y le dan un pedazo a cada una. Al oír su madre esto, dijo, no, Señor, no lo mates, dárselo a ella. ¿Qué amor tan sublime y qué sabiduría tan grande la de Salomón! Dios le había dicho, yo te voy, porque él cuando oró, dijo, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y aquí Salomón pone por obra la sabiduría que no la había adquirido en ningún centro de estudio, sino que Dios se la había dado. Amado hermano, ¿no le gustaría a usted ser sabio? Hermana, ¿no le gustaría ser sabia? Tenemos grandes problemas en la iglesia, en los hogares, que a veces no sabemos cómo resolverlos. ¿No le gustaría a usted ser sabio? Entonces, si a usted le gusta, quiere ser sabio o quiere ser sabia, dice Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Si usted quiere ser sabia o quiere ser sabio, dígale a Dios que le dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, capacidad de analizar, discernimiento. Todas estas virtudes forman lo que es sabiduría. En esta tarde vamos a ver aquí este tema porque tenemos corto el tiempo. Dios me lo bendiga y yo espero que algo, vamos a ver qué me están pasando aquí. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. Isaías, Carla, Vanessa, Melissa, Vanessa Ferrufino. Dios bendiga a mi hermana Vanessa. Lucy, bendiciones, Lucy. En Olancho, Suani. Que bien, Dios te bendiga, Suani. Elia, Dios bendiga a mi hermana Elia. En Estados Unidos, Giovanni, Yasmín, mi nieta, Dios te bendiga, mami, Dios te bendiga. Agradezco el hecho de que me vean y yo espero que algo aprendan
porque el propósito que Dios me ha mandado es enseñar. En esta tarde, hermano, yo le agradezco su atención. Estoy saludando a todas aquellas personas que me están viendo. Dios las bendiga. Y yo espero que les haya servido en algo esta reflexión que hemos hablado. La sabiduría es algo hermoso. La sabiduría es algo que nosotros necesitamos para el trabajo del Señor. Así que, hermanos, quiero seguir, hermano, en España. Me está viendo Rosita, la hija de la hermana Chola. Chala, perdón. Ah, sí, Chala. Dios le bendiga, hermana Rosita. Y al otro lado está la otra, Jocelyn. No se le olvide compartir. Jocelyn Oliva. No se le olvide compartir. Compartir, si usted gusta, hermano, compartir, hágalo. Queremos, hermanos, que bendecir a los que nos ven y aprenda lo que Dios le está enseñando hoy. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con este tema de la sabiduría, para que alguien que le guste lo que es sabiduría, que aprenda en esta tarde. Dios me les bendiga, Dios les guarde y continuamos adelante. Bendiciones.